Tema número 6. Venzo a mis enemigos porque Jesús es mi Señor. Los cristianos tenemos tres enemigos básicos. Quizás podamos tener otros enemigos que salen de estos tres enemigos básicos. Y vamos a entender cuáles son esos tres enemigos y cómo vencerlos por medio del señorío de Cristo. Dios nos va a enseñar hoy cómo vencer esos tres enemigos. El primer enemigo que encontramos es Satanás, el Señor lo reprenda, y sus demonios. Este enemigo es invisible y es espiritual, lo que lo hace un enemigo difícil, ya que no lo podemos ver. Dice que se disfraza y quiere ser ignorado. Wow, mientras muchos no quieren ser ignorados, Satanás quiere que las personas ignoren que está allí. Mire lo que dice 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Los creyentes activos, como aquellas 5 vírgenes que estaban despiertas, no ignoran sus maquinaciones. Las vírgenes estaban esperando, tenían aceite y querían saber qué iba a pasar. Los cristianos despiertos deben saber que Satanás está haciendo cosas. No ignoramos lo que hace. ¿Ok? Entonces la mayor trampa de Satanás es hacerle creer al mundo que no existe, que no actúa, que todo es en razón del azar, pero Satanás está allí afectando. Y vemos una imagen y es Satanás o uno de sus demonios le dice a esta joven, consúmelo, te sentirás mejor, es tu vida. Una joven hermosa, llena de vida, de oportunidades, pero ella piensa, es mi vida, es mi decisión. ¿Por qué hacemos cosas que nos hacen daño y por qué vemos gente que hace cosas terribles como violar y matar a un niño o incluso matar a sus propios hijos y a su propia pareja? Y creemos que es solamente algo natural, pero detrás de esto hay unas manifestaciones demoníacas que hoy vamos a estar conociendo. Detrás de muchos actos de los seres humanos hay manifestaciones demoníacas. Mateo 1:26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí vemos un texto donde una persona tiene un espíritu inmundo que sale manifestándose en el cuerpo de la persona. Así que hay espíritus que viven en las personas. Aunque son invisibles, son neuma de la palabra aire en el griego y son rúa de la palabra aire en el hebreo. No los podemos ver, pero sí se manifiestan como el aire. Este Satanás, enemigo invisible, está organizado. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que vemos una organización y vemos por lo menos 4 categorías o 4 niveles en los cuales están organizados. Lógicamente, Satanás está operando sobre ellos, pero tenemos los principados que son de altísimo rango, operan en áreas grandes, como nos muestra de Daniel 10:13, cuando dice que el príncipe de Persia se me opuso. Y allí vemos a alguien operando sobre toda una región grandísima. Potestades viene del griego exousia, que significa fuera, poder, jurisdicción. Alguien que tiene una jurisdicción, un espacio, tiene también la capacidad de juzgar y de ejercer cierto poder dentro de ese espacio. Gobernadores, tiene la palabra cosmokratos, cosmos del griego planeta o tierra, kratos, entonces dice potencia universal de las tinieblas, alguien que tiene potencia en el mundo, desde la cosmovisión espiritual. Y tenemos las huestes de maldad, que son tropas de demonios. Entonces vemos cómo Satanás está organizado de grandes sectores por totalmente tropas que están siendo gobernadas por gobernadores y potestades que están planeando, ejecutando poderes. Wow, está organizado y es bueno que tú lo sepas. Hay demonios que afectan a Colombia, a Cali, incluso a tu familia, y es posible que tu propia vida esté siendo influenciada.
Entonces vamos a ver cómo actúan para saber y que tú puedas evaluarte. Influencia, ataque mental. La primera manera de actuar es por medio de la influencia a la mente. Ataque mental significa allí, entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 16:22, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle. Eso es Pedro hablándole a Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces vemos que Satanás está afectando la mente de Pedro y Pedro está hablando lo que Satanás le está poniendo en su mente. Y luego dice, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí vemos cómo ahora muestra a el mismo Pedro. Entonces, como una persona que es creyente, es capaz de ser manipulada, pensar de parte de Satanás y hablar, abrir su boca y hablar lo que Satanás puso en su mente. ¿Cuántas personas piensan muchas cosas de las que le habla Satanás? Generalmente las personas que poco leen la Biblia, poco oran y aunque van a la iglesia tienen pensamientos bastante influenciados por Satanás. No asientan sus pensamientos, no los equilibran con la palabra de Dios. Entonces lo primero es que influencia los pensamientos. ¿Cómo actúa? Lo siguiente es que ata a la persona, crea una atadura. Y esto es atacar el cuerpo. Dice Lucas 13:11, y habiendo allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Escúcheme esto. No todas las enfermedades son espíritu, pero no todas las enfermedades son físicas o mentales. Hay enfermedades que son creadas por espíritus inmundos y andaba encorvada. Wow, y esta enfermedad era representada por estar encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija, dice Jesús en el versículo 16, 5 versículos más adelante, a esta hija de Abraham, lo que indica que es una creyente que Satanás había atado. Entonces la atadura aparece allí con una enfermedad. Entonces pueden haber ataduras manifestadas en enfermedades, pueden haber ataduras manifestadas en ciertas ansiedades o deseos de hacer cosas incorrectas, tendencias a hacer cosas incorrectas porque hay una atadura que se debe de romper. La siguiente forma como actúa Satanás es por medio de la posesión. Ya hemos visto que actúa por influencia en la mente, que actúa Satanás atando a la persona en su cuerpo y también actúa Satanás, y lo vamos a ver ahora, con posesión en su alma. Lucas 8:29. Este pasaje es el endemoniado gadareno, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. La palabra apoderado nos muestra que es una posesión. Esta persona pierde su voluntad y el demonio va tomando la voluntad de la persona. Y él estaba con cadenas y grillo, lo tenían que atar, pero rompía las cadenas. Fuerza sobrenatural de demonios, era impedido por el demonio al desierto. Mire cómo afectaba su voluntad. Además que estaba desnudo, si tú sigues leyendo todo el texto, y vivía en un cementerio. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él dijo legión. Una legión tiene 2000 demonios, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión. Wow, así que hemos visto cómo influencia o cómo actúa Satanás. Tienes que evaluarte, evaluar tu comportamiento que está pasando en tu vida. Bien. ¿Cómo vencerlo? Dice el texto en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dos cosas, someterse y resistir. Si tú resistes al diablo, lo reprendes, pero tú no eres una persona sujeta a Dios, de nada va a servir. Es extremadamente necesario que tú te sometas a Dios para que puedas resistir al diablo. Así que el echar fuera demonios está en las manos de aquellas personas que son sujetas a Dios. Está siendo influenciado, está siendo atado por un demonio, sujétate a Dios. Da cuentas, obedece, ten disciplina espiritual y verás que Satanás tendrá que huir.
Segundo enemigo que veremos es el mundo. Concepto del mundo, el sistema operado por Satanás. No estamos hablando de las flores, los árboles, los animalitos, no. El mundo es el sistema diabólico que Satanás está operando. Dice Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, es decir, a los que no eran todavía hijos, no habían nacido de nuevo, en vuestros delitos y pecados, en cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, escuche, la corriente, el sistema de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Allá hay una gráfica cómo Satanás manipula gobiernos, manipula presidentes, manipula reyes. Y este mundo está influenciado, o mejor, como dice el texto, está siendo operado por Satanás y sus secuaces, los demonios. Así que lo siguiente enemigo de nosotros es el mundo, porque el mundo se nos opone. La manera de actuar del mundo no es la manera de los principios de Dios. El mundo no está obedeciendo a Dios, está obedeciendo a Satanás. Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la Biblia, no yo. Mente y la conciencia corrompidas por parte de este mundo. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, para el corrompido, cuando ve algo, lo ve mal. Ve a una mujer y ve allí adulterio y fornicación. Ve dinero y ve allí desastre. Entonces está corrompido y hay que tener mucho cuidado con esta parte. También la fama hace parte de la corrupción, no porque la fama sea mala en sí misma, como dice el texto, sino que muchas personas, su corazón se daña con eso. Así que esas son las primeras tentaciones, lo sexual, el dinero y la fama. ¿Cierto? Como alguien dijo, finanzas, fama y faldas. Esas tres cosas son las mayores tentaciones de los seres humanos, y si nosotros no tenemos una buena conciencia, sino que nuestra conciencia está corrompida, veremos mal estas cosas. ¿Cómo vencer al mundo? Primera de Juan 5:4 nos muestra cómo vencer a este mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que vencemos al mundo cuando nacemos de nuevo, porque ya no estamos atados al mundo por nuestra antigua vida, y vencemos al mundo cuando continuamos sin perder nuestra fe. Así vencemos al mundo. Muy bien, el siguiente enemigo, o el tercer enemigo que veremos, es la carne. Y creo que es el peor enemigo, porque somos nosotros mismos. Ella duerme con nosotros, piensa con nosotros, nos estimula, tiene deseos y quiere tomar decisiones. Así que considero que es el peor enemigo. Concepto de la carne, naturaleza pecaminosa del hombre. Gálatas 5:17, porque el deseo de nuestra carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. La carne quiere hacer algo y el espíritu otra cosa. Al final no terminamos haciendo algo propio, sino algo que la carne los influenció, o el Espíritu Santo. Una obra de la carne o un fruto del espíritu. ¿Por qué nos gusta lo que nos daña? Aquí vemos una imagen. Una de las cosas, por ejemplo, la glotonería, comer en exceso, nos daña. Y ahí vemos al lado derecho los alimentos que nos dañan, y a lo siguiente lado las cosas que dañan. Puede dañar, por ejemplo, las coyunturas, puede dañar nuestra circulación, puede dañar nuestros sistemas de defensas, tantas cosas que pasan. Y solo estoy haciendo un ejemplo, pero ¿por qué nos gusta, por ejemplo, comer lo que más nos daña? ¿Por qué nos gusta fumar cigarrillos si daña? ¿Por qué nos gusta consumir alcohol si nos daña? Drogas y todo el resto de pecados. Nótese que hay una tendencia y usted tiene que evaluarse. Wow, ¿por qué me gusta esto? Y esto es una demostración simple
de que realmente estamos en una naturaleza pecaminosa que necesita nacer de nuevo y ser vencida por el Espíritu Santo. Este enemigo, la carne, puede afectar a una persona que tiene conocimiento, pero no se ha arrepentido. A este tipo de persona se le llama carnal. Hay tres tipos de personas: natural, que no ha nacido de nuevo; espiritual, que ha nacido de nuevo; y carnal, que tiene conocimiento, pero no se ha arrepentido, por lo tanto no ha nacido de nuevo. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Por si falta algo en la lista, tú lo puedas poner a estas, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, no se arrepintieron, sino que siguen su práctica. Muy bien, esta carne, entonces, ¿cómo se vence? Por el Espíritu Santo. Primero, dice Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, lo primero, si tú eres un nacido de nuevo, tú llevas estos deseos de la carne, estas peticiones carnales, al Espíritu Santo para que las haga morir. Y lo siguiente es la disciplina espiritual. Velad y orar para que no entréis en tentación. Vele, ore, congréguese, ayune, que todo esto lo va a mantener firme en el Señor. Conclusiones del tema número 6. Dios hizo al hombre bueno, pero se corrompió con la caída. Las cosas no son malas en sí mismas, es un uso corrompido de ellas. El diablo se vence resistiéndolo y sujetándose a Dios. El mundo se vence naciendo de nuevo y con la fe, y la carne se vence con el Espíritu Santo. La carne, escuche esto, la carne es como una bola de paja seca, el mundo es como un fósforo y el diablo quiere rastrillar el fósforo y echarlo a la paja para que arda en el infierno. ¡Wow! Así que ten control de tu carne, ten control de ese mundo y ten control de Satanás. Mantente atento.